Y si esa recomendación tan repetida de reducir la sal, que llevamos escuchando décadas, en realidad no estuviera basada en ciencia tan sólida como pensamos. Más aún, ¿qué pasaría si comer más sal pudiera ser beneficioso? Hoy vamos a explorar argumentos que van, bueno, directamente en contra de las guías dietéticas convencionales sobre el sodio. Para esta exploración, nos estamos basando en extractos del libro The Salt Fix: Why the Experts Got It All Wrong and How Eating More Might Save Your Life, del Dr. James D. Nicolantonio. Y es clave aclarar que nuestra conversación se va a centrar únicamente en los argumentos y la evidencia que se presentan en este material, ¿vale? Precisamente. El objetivo hoy es analizar, digamos, a fondo las ideas centrales de The Salt Fix. Queremos entender por qué el autor sostiene que hemos demonizado al cristal blanco equivocado, o sea, la sal, y cómo el azúcar podría ser el verdadero culpable de muchas enfermedades crónicas. Vamos a revisar cómo surgieron las recomendaciones bajas en sal, qué dice la perspectiva evolutiva sobre nuestro consumo y, según el libro, cuáles son las posibles consecuencias negativas de restringir el sodio. Perfecto, pues empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos a tenerle tanto miedo al salero? El libro rastrea los orígenes de esta idea hasta principios del siglo XX. Correcto. El autor identifica algunos momentos y figuras clave en esta historia. Parece que la conexión inicial entre sal y presión arterial se remonta a principios de 1900, más o menos. Pero una figura muy influyente fue Walter Kempner, allá por los años 40 con su famosa dieta del arroz. Aunque él reportó éxito en pacientes con hipertensión muy severa, su método, bueno, visto hoy, tenía fallos metodológicos serios. No usó grupo de control y su seguimiento era increíblemente estricto. El libro incluso menciona acusaciones bastante fuertes, de que azotaba a los pacientes que no cumplían. ¡Qué barbaridad! Suena bastante extremo como para ser la base de una recomendación de salud pública. Totalmente. Y estudios posteriores, claro, no lograron replicar sus hallazgos e incluso reportaron daños renales y muertes por uremia, que es esta acumulación tóxica de desechos en la sangre. Pero no fue el único que influyó, ¿verdad? No, claro que no. En los años 50 y 60, Louis Dahl realizó estudios muy citados, pero también bastante controvertidos. Usó ratas que eran genéticamente sensibles a la sal, seleccionadas para eso, y les dio dosis enormes, o sea, el equivalente humano a consumir más de medio kilo de sal al día. Una locura. Además, se apoyó mucho en estudios poblacionales que solo mostraban una correlación, no una causa directa, ¿entiendes? Entiendo. Correlación no es causalidad. Un clásico. Exacto. Y Dahl llegó a afirmar que la sal era solo un condimento, algo no esencial. Y esa idea, esa de que la sal no es necesaria y es potencialmente dañina, pues parece que caló hondo en la comunidad médica y científica. Ciertamente. Luego, ya en los 70, figuras como Manly y Bart Harvey influyeron mucho en las primeras metas dietéticas de Estados Unidos. Su teoría original era un poco más matizada, involucrada tanto la alta ingesta de sal como el bajo potasio, y solo en individuos susceptibles genéticamente. Sin embargo, el mensaje que se popularizó fue una simplificación brutal. La sal causa hipertensión. Y punto. Es interesante que el libro señale que incluso los primeros informes oficiales, como uno del cirujano general de Estados Unidos de 1977, admitían que no había pruebas concluyentes para recomendar la restricción de sal a toda la población. Parece que hubo una especie de inercia institucional, ¿no? Así es. Y aquí entra una crítica central del autor. El enfoque casi exclusivo en la presión arterial como la única medida de éxito o fracaso. Se dejaron de lado otros marcadores importantes que también se ven afectados por la ingesta de sal, como ciertas hormonas reguladoras, por ejemplo la renina, la aldosterona, también los lípidos en sangre, los niveles de insulina, incluso el ritmo cardíaco. O sea, se miraba solo una pieza del rompecabezas. Justamente. De hecho, el material cita cifras que llaman mucho la atención. Aproximadamente el 80% de las personas con presión normal, el 75% con prehipertensión y, fíjate, incluso el 55% de quienes ya tienen hipertensión diagnosticada no son sensibles a los efectos de la sal sobre su presión arterial. ¡Wow! Esos porcentajes son altísimos. Entonces, si la mayoría de la gente no es sensible a la sal en términos de presión arterial y la evidencia inicial era, digamos, débil, ¿dónde nos deja eso?
Y aquí es donde el libro introduce su tesis más provocadora. Demonizamos el cristal blanco equivocado. Exactamente. Mientras toda la atención se volcaba sobre la sal, el autor argumenta que otro cristal blanco, el azúcar, estaba causando estragos silenciosamente. Propone una conexión directa. Es el consumo excesivo de azúcar, no de sal, uno de los principales motores detrás de la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad renal crónica. Vaya giro. Sí. Incluso sugiere que la industria azucarera pudo haber jugado un papel en desviar la atención. ¿Cómo? Pues financiando investigaciones que minimizaban los daños del azúcar y promoviendo la idea de que todas las calorías son iguales o que la falta de ejercicio era la única culpable de la obesidad. El libro menciona un análisis sobre estudios de bebidas azucaradas y obesidad que es bastante revelador, ¿no? Sí, es un dato fuerte. Al parecer, el 83.3% de los estudios con conflicto de interés, o sea, financiados por la industria, no encontraron relación entre bebidas azucaradas y obesidad. Mientras que, casualmente, el 83.3% de los estudios sin conflicto de interés sí encontraron una asociación clara. Eso da que pensar. Bastante. Además, el autor correlaciona el aumento exponencial del consumo de azúcar en EUV, por ejemplo, pasó de unos 2 kilos por persona al año en el siglo XVIII a más de 50-60 kilos a finales del siglo XX, con el aumento paralelo de enfermedades crónicas. Mientras tanto, argumenta él, el consumo de sal, en realidad, habría disminuido en Occidente si consideramos fuentes históricas como las raciones militares o los hábitos en Europa antes de la refrigeración masiva. Entendido el argumento histórico y la acusación al azúcar, por decirlo así. Pero, ¿cuál es el mecanismo biológico que propone el libro para conectar el azúcar con una hipertensión que parece sensible a la sal? A ver, detalla una cadena de eventos. Primero, el alto consumo de azúcar lleva a resistencia a la insulina. Esto significa que el cuerpo necesita producir más y más insulina para manejar la misma cantidad de glucosa. Niveles crónicamente altos de insulina tienen varios efectos. Uno clave es hacer que los riñones retengan más sodio. Pero no solo eso, también pueden elevar otras sustancias que aumentan la presión arterial, como la marinobufagenina, una molécula un poco rara, y el cortisol, la hormona del estrés. El resultado final, según esta perspectiva, es una hipertensión que sí responde a la reducción de sal, pero cuya causa raíz estaría en el desajuste metabólico provocado por el exceso de azúcar. Ajá. Y aquí viene una de las ideas más potentes del libro, me parece. Si tratas la causa subyacente, o sea, la resistencia a la insulina, ya sea con fármacos como la metformina o con cambios de dieta y estilo de vida, esa aparente sensibilidad a la sal podría desaparecer por completo. Precisamente. Cambia totalmente el enfoque. Del síntoma, la presión alta que responde a menos sal, a la causa probable, el problema con el azúcar y la insulina. Fascinante. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de la perspectiva evolutiva. El libro también desafía esa idea tan común de que nuestros ancestros comían dietas muy bajas en sal. ¿Qué dice la evidencia que presenta? Argumenta fuertemente contra esa noción, sí. Nos recuerda que la vida evolucionó en el océano, un ambiente salado por naturaleza. Cuando los organismos pasaron a tierra firme, tuvieron que desarrollar mecanismos súper sofisticados para conservar la sal. Ahí entran los riñones eficientes y un impulso biológico innato para buscarla, lo que llamamos hambre de sal. Según el autor, la dieta de nuestros antepasados cazadores-recolectores podría haber sido, de hecho, bastante rica en sal. ¿Ah, sí? ¿De dónde la sacarían? Pues menciona varias fuentes. Plantas acuáticas que tienen mucho más sodio que las terrestres. Pescados, mariscos, la carne de los animales, claro, pero incluyendo órganos, sangre, médula ósea, que son ricos en minerales. También insectos e incluso ciertos tubérculos como las chufas o nueces de tigre, que describe como sorprendentemente altas en sodio. Y además, está bien documentado que tanto animales como humanos buscan activamente depósitos naturales de sal, los lamederos, e incluso consumen tierra rica en minerales. Entonces, las estimaciones típicas del consumo paleolítico de sal, que suelen ser muy bajas, ¿estarían equivocadas según este análisis? El autor critica esas estimaciones bajas, como una muy citada de Eaton y Conner de unos 700 miligramos de sodio al día, por ignorar precisamente todas estas fuentes potenciales. Alimentos acuáticos, insectos, tubérculos, partes no musculares de animales, etc. Incluso propone una conexión interesante. El ácido graso DHA,
que es crucial para el desarrollo cerebral y abunda en elementos acuáticos, podría estar ligado a nuestra búsqueda de sal. Plantea la pregunta: ¿pudo nuestro impulso por encontrar sal haber sido un factor en la evolución de nuestro cerebro más grande? Una idea, provocadora. Sin duda, una idea fascinante. Y esto nos lleva a otro concepto clave del libro, el termostato de sal. Efectivamente, explica que nuestro cuerpo tiene un sistema regulador innato, muy preciso, para mantener el equilibrio de sal, la homeostasis. Observaciones en diversas poblaciones humanas y también en animales sugieren que, si nos dejamos guiar por nuestro instinto, tendemos a consumir una cantidad de sodio de entre 3 y 4 gramos al día. Eso equivale a unos 8 o 10 gramos de sal común, más o menos. Este rango parece ser el punto óptimo que minimice el estrés hormonal, manteniendo bajos los niveles de hormonas como la renina y la aldosterona, que se activan justamente cuando falta sal. Es como un sistema de autorregulación. Exacto, un sistema de retroalimentación negativa. Si necesitamos sal, sentimos antojo. Si tenemos suficiente, el deseo desaparece. Y esto contrasta radicalmente con el azúcar, que parece funcionar más bien con retroalimentación positiva. Cuanto más consumes, más quieres, lo que explicaría su potencial adictivo. Claro. Entonces, si el cuerpo es tan inteligente regulando la sal, ¿qué pasa cuando le negamos la cantidad que pide, siguiendo las guías bajas en sal? ¿Cuáles son las consecuencias según The Salt Fix? Aquí es donde el libro detalla una serie de efectos negativos potenciales. Describe un estado que él llama inanición interna. Cuando restringimos la sal, el cuerpo intenta compensar elevando la insulina, porque entre otras cosas, la insulina ayuda a los riñones a retener sodio. El problema es que niveles altos de insulina también bloquean la capacidad del cuerpo para quemar grasa y proteínas como combustible. El cuerpo cree que solo puede usar carbohidratos. Y eso dispara antojos de azúcar y carbohidratos. O sea que, paradójicamente, restringir la sal podría llevarnos a comer más azúcar y dificultar la pérdida de peso. Es una conexión que rara vez se menciona, la verdad. Exacto. Es uno de los argumentos centrales y más contraintuitivos. Además de esto, la restricción de sal activa constantemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eleva la norepinefrina, la noradrenalina. Son hormonas de estrés y retención de sal que, si están crónicamente elevadas, pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo en el sistema cardiovascular. El libro también cita estudios que muestran aumentos en el colesterol LDL, el malo, los triglicéridos y marcadores de inflamación con dietas bajas en sal, incluso en estudios muy conocidos como el DASH Sodium. Vaya. ¿Y qué hay del impacto directo en la hidratación o la función renal? Se suele decir que mucha sal es mala para los riñones. Bueno, el libro argumenta que una restricción severa de sal puede disminuir el volumen sanguíneo total, a veces hasta un 10-15%. Esto puede forzar a los riñones y, en algunos casos, empeorar su función, reduciendo la tasa de filtración glomerular. También puede llevar a deshidratación a nivel celular y, al producir menos orina, podría aumentar el riesgo de infecciones urinarias. El libro está lleno de anécdotas y casos, ¿no? Recuerdo leer sobre un paciente, AJ, que al reducir la sal experimentó una fatiga terrible y escalofríos. Pero al reintroducirla, junto con una dieta baja en carbohidratos, recuperó energía, perdió peso y mejoró su presión arterial. Sí, ese caso lo menciona. Y también el propio autor cuenta una anécdota personal de cómo colapsó una vez en el gimnasio por olvidarse de tomar sal ese día. La fatiga parece ser un síntoma común. Cita el estudio Time, donde una reducción apenas moderada de sodio se asoció con más fatiga, problemas de sueño e incluso disfunción eréctil. ¡Increíble! Y otro punto importante es el riesgo de deficiencia de yodo. Como la sal yodada es una fuente principal de este mineral esencial para muchos, reducirla drásticamente puede comprometer la función tiroidea. Esto puede llevar a hipotiroidismo, bocio, afectar el metabolismo y ser especialmente problemático durante el desarrollo fetal. Mencionas el embarazo. ¿Qué dice específicamente sobre la fertilidad y la gestación? Es un tema delicado. Sí, cita evidencia, principalmente en animales, pero también algunos datos humanos, que relaciona dietas muy bajas en sal con menor fertilidad, menor peso al nacer, y posibles problemas de salud a largo plazo en la descendencia, como mayor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina e hipertensión en la vida adulta. Incluso argumenta en contra de la restricción de sal que a veces se recomienda en la preeclampsia,
una complicación seria del embarazo, basándose en estudios más antiguos, como uno de Robinson de 1958, que sugerían peores resultados al restringir la sal en esos casos. También recuerdo el caso de Sean Lucan, un colega del autor, cuya paciente con insuficiencia cardíaca terminal encontró algo de alivio y calidad de vida al final, simplemente permitiéndose volver a salar su comida a gusto. Es un ejemplo conmovedor. Sí, ilustra cómo, según la perspectiva del libro, la restricción puede ser perjudicial incluso en situaciones donde tradicionalmente se ha recomendado con más fuerza. El autor también menciona posibles vínculos con la salud mental. Sugiere que la falta de sal podría aumentar la ansiedad o empeorar el estado de ánimo, lo que a su vez podría llevar a buscar consuelo o automedicación en el azúcar, cerrando un círculo vicioso. Y finalmente, sugiere algo aún más complejo, que la privación de sal podría sensibilizar los circuitos de recompensa del cerebro, haciendo que el azúcar u otras sustancias adictivas sean aún más atractivas o difíciles de dejar. Es mucho para procesar. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. Si la restricción generalizada puede ser problemática, ¿quiénes, según el libro, podrían necesitar específicamente más sal que el promedio o estar en mayor riesgo de déficit? El libro identifica varios grupos claramente. Primero, y de forma muy destacada, los atletas y las personas muy activas físicamente pierden cantidades significativas de sodio a través del sudor. Las cifras que cita son notables, alrededor de 1.4 gramos de sodio por hora de ejercicio en clima moderado, y casi el doble, unos 2.9 gramos por hora en climas cálidos. Eso es muchísima sal que se va. Claro. También pierden yodo por el sudor. Si solo reponen agua sin sal, corren riesgo de hiponatremia, que es una condición peligrosa de baja concentración de sodio en sangre. Puede ser grave. Aquí encaja perfectamente la anécdota de David Harris, el corredor, que sufría calambres terribles hasta que empezó a tomar sal antes y durante sus carreras, ¿cierto? Exactamente. El libro usa ese caso para ilustrar cómo suplementar con sal puede mejorar el rendimiento, ayudar a la regulación de la temperatura corporal y prevenir los calambres en deportistas. Es un ejemplo práctico. Entendido. ¿Qué otros grupos se mencionan? También las personas que siguen dietas muy bajas en carbohidratos o cetogénicas. Estas dietas tienden a aumentar la excreción de sodio por los riñones, un efecto conocido como salt wasting, especialmente al principio. Necesitan reponer activamente la sal para evitar síntomas como fatiga, mareos, el famoso keto flu. Luego, como ya mencionamos, durante el embarazo y la lactancia, donde las necesidades de yodo aumentan y el autor argumenta en contra de la restricción de sal por los riesgos potenciales para madre e hijo. ¿Y en cuanto a condiciones médicas específicas o el uso de medicamentos? Sí, hay varias condiciones donde se señala un posible beneficio o una necesidad mayor de sal. Por ejemplo, en algunos casos de insuficiencia cardíaca congestiva donde el riesgo de hiponatremia por el tratamiento con diuréticos es alto. También hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, ciertas enfermedades renales que son perdedoras de sal, que irónicamente a veces pueden ser causadas por un alto consumo de azúcar previo, según el libro. Cirrosis hepática, sida, fibrosis quística. También señala que los ancianos y los pacientes hospitalizados o institucionalizados tienen un riesgo particularmente alto de hiponatremia. Y por supuesto, muchos medicamentos comunes pueden agotar las reservas de sal del cuerpo. Los diuréticos son el ejemplo clásico, ¿no? Los más conocidos, sí. Pero también menciona ciertos antidepresivos como los ISRS, algunos antipsicóticos, antiinflamatorios comunes, los AINES, que además pueden aumentar el riesgo de sangrado y pérdida de sal, y medicamentos más nuevos para la diabetes como los inhibidores SGLT2 o para la hipertensión como los IECA. La lista es larga. Bien, es una lista Bastante amplia de situaciones donde, según este material, la recomendación estándar de menos sal para todos podría no ser adecuada o incluso ser contraproducente. Entonces, si la idea no es restringir ciegamente, ¿qué propone el autor como enfoque práctico? ¿En qué consiste el Salt Fix que da título al libro? En 5 pasos principales. El primero es, idealmente, consultar al médico. Evaluar si existe esa inanición interna de la que habla y conocer los niveles de insulina sería un buen punto de partida. El segundo paso es el más crucial, creo yo. Reemplazar activamente los azúcares simples y los carbohidratos refinados por sal real. Esto implica, por un lado, reducir drásticamente el consumo de azúcar, ese es el pilar, y por otro, empezar a escuchar un poco más los antojos naturales de sal del cuerpo.
El tercer paso se centra en la dieta, ¿no? Priorizar alimentos integrales y usar la sal para que sepan bien. Exacto. Volver a lo básico. Verduras, carnes, pescados, huevos, quesos curados, aceitunas, encurtidos. Básicamente, volver a usar la sal como lo que es, un potenciador del sabor de alimentos nutritivos, no como un aditivo escondido en productos ultraprocesados llenos de azúcar. Y el cuarto paso tiene que ver con el tipo de sal. Sí, sugiere optar por sales que sean naturalmente más ricas en minerales traza. Menciona algunas como Redmond Real Salt, por su contenido natural de yodo y calcio, la sal celta, por el magnesio, o la sal del Himalaya. Sin embargo, el propio autor aclara algo importante. La cantidad de estos minerales traza en la sal es relativamente pequeña comparada con lo que obtenemos de una dieta variada y rica en alimentos integrales. El mayor beneficio de estas sales no refinadas, dice, podría ser que evitan los aditivos de la sal de mesa común, antiapelmazantes, etc. Y quizás tienen menos contaminantes. Y ojo, advierte específicamente contra los sustitutos de sal a base de potasio, que pueden ser peligrosos para personas con problemas renales o que toman ciertos medicamentos que afectan el potasio. Importante advertencia. Y el quinto y último paso es... Incorporar ejercicio físico, fundamental, porque ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, abordando así parte de la raíz del problema metabólico que describe a lo largo del libro. Entendido, el mensaje general sería: controla el azúcar de forma estricta, come comida real y luego confía un poco más en las señales de tu cuerpo respecto a la sal. Esa es una buena síntesis, sí. Bueno, haciendo un balance de nuestra conversación basada en The Salt Fix, hemos explorado un desafío bastante frontal al dogma bajo en sal que conocemos. El material argumenta que la evidencia científica original era, digamos, débil, y que el verdadero villano en muchas enfermedades crónicas modernas podría ser el azúcar, no tanto la sal. Y subraya la idea de que poseemos una especie de sabiduría corporal innata, ese termostato de sal, que nos guía hacia la ingesta óptima, siempre y cuando no esté distorsionado por un consumo excesivo de azúcar y alimentos ultraprocesados. Una perspectiva radicalmente diferente a la que estamos acostumbradas a escuchar, sin duda. Totalmente. Y quizás para dejar una reflexión final flotando en el aire. ¿Hasta qué punto las guías dietéticas generales, que están diseñadas para poblaciones enteras, pueden realmente abarcar la enorme variabilidad de las necesidades individuales? Especialmente para un nutriente tan fundamental y con una regulación tan compleja como la sal. La exploración de hoy, basada en este material, sugiere que tal vez prestar atención a las señales innatas de nuestro cuerpo, como el deseo de sal, siempre que el consumo de azúcar esté bajo control, podría ser una brújula más fiable de lo que nos han hecho creer. Es una cuestión que ciertamente invita a seguir investigando y, ¿por qué no?, a una reflexión personal. Un excelente punto para cerrar nuestra exploración de hoy. Agradecemos la atención prestada a este análisis a fondo.